Jimmy Carranza, predicador y formador católico de tiempo completo. Desde su conversión al catolicismo, no ha dejado de profundizar y enseñarnos sobre los misterios de nuestra fe. Acompañemos al hermano Jimmy a conocer acerca de este nuevo tema. Silvia Orantes, 25 años, maestra de kinder de profesión. Su vida transcurría de la manera más normal, hasta que un día decidió seguir un camino que no le permitiría tener retorno. Un camino que definió su vida para siempre. Silvia decidió ingresar al mundo de las drogas. Lo perdió todo: su familia, su profesión, todo aquello por lo que había luchado y muy especialmente había perdido: su dignidad. Ahora es conocida como una mujer de 30 años que deambula por las calles pidiendo dinero para conseguir algo de droga. Así como Silvia, muchas otras tantas personas, y por distintas razones, han perdido lo más valioso que tienen: su dignidad. La Iglesia, hablando de esto, nos dice: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Por esta razón, para los cristianos, lo más grande que poseemos es la dignidad, y es aquello por lo que nuestro Señor Jesucristo dio toda su vida en la cruz. ¿En qué creemos los católicos? Un espacio diseñado para que usted conozca y crezca más en su formación apostólica y espiritual. San León Magno nos dice en uno de sus sermones lo siguiente: cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Bienvenidos a su programa ¿En qué creemos los católicos? Soy Jimmy Carranza y ahora vamos a hablar acerca de la dignidad humana. Es notable cómo Dios ha exaltado al hombre de manera especial. Lo muestra a través de 3 elementos concretos. El primero de ellos es los dones que Dios concede al hombre. El primero, el don de la creación, el don de la redención y el don de la santificación. Estos 3 dones muestran claramente lo especial que somos los seres humanos para Dios, puesto que, aparte o a diferencia de la creación, la redención y la santificación
son dos regalos que Dios ha concedido solamente a la especie humana. Esto dice lo importante que somos para Dios. Lo segundo es el estatus del hombre, de hijo de Dios. Ese es el status quo que Dios nos concede, primero por la fe. Segundo, por los sacramentos. Por la fe, porque nosotros hemos abrazado de manera concreta el hecho de que por medio de Cristo Jesús hemos sido adoptados por Dios en nuestro Señor Jesucristo. Pero esa creencia se materializa, se realiza a través de los sacramentos, puesto que son los sacramentos los que nos conceden la vida nueva en Cristo Jesús, constituyéndonos en verdaderos hijos de Dios. Y tercero, por la llamada que Dios nos hace, esa vocación universal que todos tenemos para hacer o vivir la vida según Cristo. Por supuesto que Dios nos concede la manera de alcanzarlo, nos capacita, primero por su gracia. Dios no abandona al hombre a su libre voluntad, es decir, no permite que el hombre haga las cosas solamente porque quiere, sino también porque quiere concederle Dios su gracia para ayudarle a conseguir ese estatus que le reconoce Dios como hijo suyo. Y segundo, por los dones del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dirá que los dones y frutos del Espíritu Santo ayudan para sostener la vida moral del creyente. Estos tres elementos, los dones de Dios, el status quo y la llamada a la perfección y a la santidad, son muestras claras y evidentes de lo importante y especiales que somos tanto tú como yo para Dios. Hoy, en vuestros oídos, las Escrituras se han cumplido. Hacer la voluntad del Padre era la pasión de nuestro Señor Jesús. Constantemente Él lo expresaba cuando decía: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Porque entendía Jesús que solamente en el cumplimiento y realización de la voluntad de Dios Padre en su vida es como Él podía estar unido a Dios. No existe otra manera. Por eso, cuando Felipe le pregunta en una ocasión: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, decía Jesús, somos uno. Esto nos quiere decir que hacer la voluntad de Dios es la condición para estar unidos a Él. En cuanto regresó a Galilea, tenía que volver. Había mucha gente esperándolo allá. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, para nosotros los cristianos, por medio del bautizo, estamos incorporados a la vida en Cristo Jesús, muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Esto qué significa? Bueno, que cuando somos bautizados, nuestros pecados son totalmente eliminados y perdonados. Esto significa que podemos presentarnos resplandecientes sin culpa ni mancha delante de Dios Padre. Pero al mismo tiempo, esto nos permite llevar una vida nueva, la vida nueva de la cual Jesús le habló a Timoteo cuando le decía que era la garantía para poder entrar al cielo, nacer de nuevo, empezar a vivir la vida en Cristo Jesús, unidos a Jesús, siguiendo su vida, tratando de poner por obra y práctica sus palabras. Por eso es necesario conformar con los sentimientos de Cristo nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, siguiendo así sus ejemplos,
nuestros pensamientos, porque en una ocasión Jesús mismo dijo: tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Muchas veces el hombre se ve inmerso en una serie de pensamientos contrarios al deseo y a la voluntad del Padre. En las palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca, decía Jesús. Esto nos dice que en la medida en que nuestro corazón no esté configurado con el plan salvífico de Dios, nuestras expresiones y nuestras palabras también darán muestra y manifestarán nuestra lejanía de Dios. Y por último, las acciones, puesto que a través de nuestras obras contamos y manifestamos la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, en la medida en que ejercemos la caridad de la manera más profunda y clara, y con esto decíamos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. En la parábola del juicio final se describe la segunda venida del Señor y se advierte que seremos juzgados en la caridad según lo que hemos amado a los demás, especialmente a los más necesitados. No se conoce ni el día ni la hora del regreso de Cristo. Lo que se pide es estar preparados para el encuentro, que significa saber ver los signos de su presencia, tener viva la fe con la oración y los sacramentos. Se trata de ser vigilantes para no dormirnos. No queremos cristianos dormidos. Ser vigilantes para no olvidarnos de Dios. ¿Han oído la frase que dice: no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios? Para muchos, esta frase expresa la voluntad de Dios manifestada de manera absoluta sobre toda la creación. Y evidentemente, Dios sostiene y mantiene toda la creación desde su voluntad. Sin embargo, es importante saber de qué manera actúa la voluntad de Dios en la vida de los seres creados. De dos maneras. La manera directa, que es a través de los milagros, cuando Dios altera el curso normal de la naturaleza, y la segunda, a través de los sacramentos, ya que es el Señor mismo el que obra directamente en ellos. Pero también actúa la voluntad de Dios de manera indirecta, valiéndose de la voluntad y de la libertad del hombre. Al hablar de libertad, para muchos la libertad solo se limita a pensar en la ausencia de unas rejas, de una jaula o de unas cadenas. La libertad del hombre no se mide por lo que sujeta físicamente al hombre. La libertad del hombre está estribada o directamente relacionada con la capacidad de elegir. Y desde la elección del hombre es que Dios se basa para realizar su voluntad. Uno de los poderes que el hombre ejercita por medio de la elección es el poder de decidir. Y por eso nuestro Señor Jesucristo hablaba de la decisión que debemos tomar de los famosos dos caminos, uno largo y angosto que nos lleva a la vida eterna, otro corto y ancho que nos lleva, decía Jesús, a la perdición. La palabra de Dios ya habla desde la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo de la necesidad que desde nuestra propia razón sepamos elegir el bien o el mal. Es cosa del hombre saber elegir. De hecho, el autor de la carta a los Hebreos dice que los adultos tenemos por costumbre ejercitadas las facultades en el discernimiento del bien y del mal. De manera que todo lo que nosotros hagamos por decisión libre y personal va a traer una consecuencia. Puede ser una consecuencia favorable o una consecuencia nefasta, pero todo está radicado no en lo que Dios quiera, sino en lo que el hombre decide.
Ya los apóstoles, desde los primeros siglos, nos dejaron el primer extracto de la fe, la llamada Didaché de los apóstoles, que era el resumen de nuestra fe que Cristo Jesús mandó a que ellos nos enseñaran. Y hablaban los apóstoles que los dos caminos tienen amplias y grandísimas diferencias. Y son notables, pues es obvio, así como Jesús dijo, el que lleva la salvación es angosto y largo, el que lleva la perdición es ancho y corto. En pocas palabras, el camino del mal siempre va a ser fácil, no cuesta. El camino del bien siempre será difícil. Por eso cada cristiano está llamado a formarse y conocer cuál es el verdadero y correcto camino que nos llevan no solamente a la salvación, sino también a la felicidad, mediante la exaltación de nuestra propia dignidad. Por eso es importante prestar atención a lo que la Iglesia como madre y maestra nos enseña para saber valorar el don más grande que Dios nos ha dado, la dignidad. Tu decisión va a depender o va a hacer que tu dignidad sea exaltada o sea reducida. De ti depende. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1697, nos dice lo siguiente: en la catequesis es importante destacar con toda claridad el gozo y las exigencias del camino de Cristo. La catequesis de la vida nueva en Él será. Y a continuación, el Catecismo señala 8 aspectos concretos sobre los cuales los cristianos tenemos que formarnos para poder desarrollar adecuadamente nuestra vida de manera que nos encaminemos con certeza hacia la vida eterna. Vamos a empezar estudiando el primer aspecto, formarnos sobre el Espíritu Santo. Una catequesis del Espíritu Santo, nos dice el Catecismo, maestro interior de la vida según Cristo, dulce huésped del alma, que inspira, conduce, rectifica y fortalece esta vida. En muchos ambientes de la vida cristiana se acostumbra a resaltar de la vida en el Espíritu solamente las manifestaciones de orden sensible. Y no es que sea malo que busquemos tener experiencias espirituales tan intensas como solamente el Espíritu Santo de Dios puede concedérnosla. La misma palabra nos enseña que el Espíritu Santo concede tener visiones, sanar a los enfermos, hablar en lenguas y una cantidad innumerable de experiencias de tipo sensitivas. Sin embargo, aunque Jesús antes de partir a los cielos dijo que esas señales acompañarían a los que crean, en el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo 16, en los versículos 5 en adelante, nos enseña Jesús cuál es la función primaria del Espíritu Santo. Y aparte de todas las sensaciones y emociones que podemos sentir a través de las experiencias en el Espíritu Santo, nos dice el Señor Jesús al final del versículo 13 que Él nos guiará a la verdad completa. Entonces, la función primaria, por decirlo de esta manera, del Espíritu Santo es guiarnos hacia la verdad completa. Solo el Espíritu Santo es el garante de que estemos verdaderamente en el camino de Dios. Por supuesto, tenemos nosotros que considerar otros tantos más elementos que rodean a la fuerza y a la acción del Espíritu Santo para tener la certeza que estamos en el camino correcto. Porque resulta que muchos
que dijeron guiarse por el Espíritu Santo sin ningún tipo de formación, terminaron perdiéndose. Es así el ejemplo de algunos líderes religiosos, como en el caso de Jim Jones en Guyana, el caso de David Koresh en Waco, Texas, entre algunos que podemos mencionar, que era gente que supuestamente había sido guiada por el Espíritu Santo, pero terminaron de manera dramática y nefasta. Por eso, no solo basta decir de que el Espíritu Santo me dice, me guía, me revela cosas. Es importante saber cómo, cuándo y dónde el Espíritu Santo realiza semejantes revelaciones. No basta que solo lo diga una persona. Es importante que cada uno, al dejarse guiar del Espíritu Santo, se deje guiar por la institución que el mismo Espíritu se encargó de fundar el día de Pentecostés. Estamos hablando de la Iglesia Católica, la Iglesia que Cristo fundó. El segundo aspecto que debemos considerar es formarnos sobre la gracia, una catequesis adecuada sobre lo que es la gracia. ¿Cuántas veces en el ambiente y en el mundo de la Iglesia Católica se oye decir, hay que vivir en gracia, es importante andar en gracia, necesitamos buscar la gracia? Pero realmente en la formación general de la gran mayoría de los miembros de nuestra Iglesia, poco se sabe sobre lo que es la vida de la gracia. El Catecismo nos dice, pues por la gracia somos salvados y también por la gracia nuestras obras pueden dar frutos para vida eterna. Es la gracia la que nos ayuda, primero que nada, en nuestra conversión y por supuesto en realizar las obras de Dios, o como dirían muchos, las mismas obras de misericordia, porque sin mí, decía nuestro Señor Jesús, nada podéis hacer. ¿Cuántas personas piensan o suponen que solamente las obras pueden conseguirle la salvación? Evidentemente nuestro Dios se alegra porque ayudemos al prójimo, porque velemos por la vida del más necesitado. Son cosas que engrandecen, alegran, jubilan el corazón de Dios. Pero de nada nos valen todas estas obras si no vivimos en la gracia de Dios, si no vamos santificando y purificando nuestra vida de manera tal que nuestra alma alcance el nivel de gracia equitativo para poder entrar en el reino de Dios. Entonces es importante aprender, conocer qué implica vivir en gracia, cómo conseguirla, cómo fortalecerla, cómo cuidarla para no perderla. Todo esto es importante porque muy poco sabemos lo que los sacramentos nos confieren cada vez que los recibimos. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, sáname, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Algunos incluso han llegado a despreciar las gracias que los mismos sacramentos nos confieren. He conocido católicos que simplemente rechazan, por ejemplo, el sacramento de la penitencia para la remisión de nuestros pecados, porque sostienen que no es necesario. He sabido de católicos que no acostumbran a recibir el sacramento de la Eucaristía, que es el viático, es el medio que nos ayuda a continuar nuestro camino hacia la vida eterna. He sabido de católicos que han negado el sacramento del bautizo a sus hijos pequeños, privándoles así de vivir desde la vida más temprana ya en la vida de la gracia. Lamentablemente, todo esto ocurre por no conocer la dimensión que tiene la gracia en la vida del creyente.
Quizás al nacer un nuevo sol o fue al atardecer, me hiciste oír tu voz, me hablaste al corazón. Señor, yo soy feliz y tú conmigo estás. Y ahora, Señor, quizás me estás llamando, tú no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizás me estás llamando, tú no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizás tú me pides demasiado, no puedo darte más. Firme a cada paso, te doy lo que yo soy. Contigo a mi lado, jamás solo estaré. Y ahora, Señor, quizás me estás llamando, tú no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizás me estás llamando, tú no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizás a lo largo del camino no es fácil decir sí. Contigo de la mano, junto a mis hermanos, te seguiré, Señor, seguro siempre en ti. Y ahora, Señor, quizás me estás llamando, tú no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizás me estás llamando, tú no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizás me estás llamando, tú no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizás me estás llamando, tú no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizás me estás llamando, tú no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizás me estás llamando, tú no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizás me estás llamando, tú no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizás me estás llamando, tú no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizás me está llamando, tú no sé qué responder. Quizás me está llamando, tú no sé qué responder. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos
serán oídos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os vituperen y os persigan, cuando hablaren toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa. El tercer aspecto es la necesidad sobre conocer y entender el sentido de las bienaventuranzas que proclamó nuestro Señor Jesús allá en el Sermón de la Montaña. Formarnos en una catequesis de las bienaventuranzas es necesario porque el camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas. Es el único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. La búsqueda de la felicidad es uno de los anhelos más grandes y profundos de la raza humana. El problema es que muchos nos hemos extraviado por desconocimiento cuál es el camino, el medio a través del cual puedo alcanzar la felicidad verdadera. La vida en Cristo nos enseña que es Cristo el camino hacia la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos diría nuestro Señor Jesús. Pero no basta solo saberlo, es importante conocer qué pasos tengo que ir dando para poder tener la certeza que voy a conseguir la felicidad tan anhelada. Obviamente, el mundo en el que vivimos nos presenta medios para tener o alcanzar de manera temporal la felicidad, porque todos esos medios están cifrados en la consecución de bienes temporales, o dicho de una manera muy pragmática, bienes terrenales. Algunos cifran la esperanza de su felicidad en alcanzar una pareja ideal que le consiga la felicidad. Otros anhelan la felicidad dentro de un mundo familiar tan idóneo donde no existan problemas de los más mínimos. Algunos tratan de encontrar la felicidad a través de la adquisición de bienes materiales, alcanzar poder o estatus. Pero todos estos elementos que nos consigue de alguna manera felicidad es solamente pasajera y temporal. La misma psicología habla de la necesidad de ir subiendo ciertos peldaños hasta alcanzar lo que la psicología humanista llama el estado de realización total. Pero es necesario ir satisfaciendo ciertas necesidades hasta alcanzar lo que diría Abraham J. Maslow, un estado de crecimiento, una vida de crecimiento que supera a lo que él llamaba la vida de deficiencia. Al alcanzar el estado de la vida de crecimiento, nos vamos perfilando, diría este psicoanalista norteamericano, hacia la realización humana. La Iglesia nos dice que solamente en Dios el hombre puede alcanzar la verdad y la dicha que no cesa de buscar. De manera que la realización tan hablada por el psicoanálisis solo puede encontrarse si alcanzamos el camino hacia la vida eterna, llegando a estar un día, como dirían los americanos, face to face con Jesús, cara a cara con el que hizo el cielo y la tierra. Cuarta etapa. Es necesario formarnos en la catequesis sobre el pecado y el perdón, porque sin reconocerse pecador
El hombre no puede conocer la verdad sobre sí mismo, condición del obrar justo, y sin el ofrecimiento del perdón no podría soportar esta verdad. Es importante tener claridad sobre lo que significa verdaderamente el pecado y el perdón. No es solamente una idea retórica propia de la Iglesia, sino que es una realidad dramática, dura y destructiva dentro de nuestra sociedad. Pero es importante que nosotros la visualicemos tal cual es y podamos enfrentarla a través de la búsqueda del sacramento de la reconciliación, obteniendo a través de él el perdón de Dios. Quinta etapa. Una catequesis de las virtudes humanas que haga captar la belleza y el atractivo de las rectas disposiciones para hacer el bien. Esto significa cuán necesario es para nosotros no solamente conocer las virtudes que perfeccionan al hombre y lo hacen cada vez mejor, sino también despertar en nosotros el deseo de adquirirlas, poseerlas, hacerlas nuestras, de manera que se aniden en nuestro corazón, siendo prácticamente una parte, una extensión de nuestra psiquis. Que no vivamos las virtudes solamente porque es una obligación de tipo religioso, sino porque verdaderamente es un abono que ayuda a nuestro ser a caminar por sendas de justicia. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they feed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving though the water stay raging. In this maze, you can lose your way, your way. In my job, you crazy, but don't let it face you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one day. One day this all will change, treat people the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedom like one day, one day, all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day.
our children will play. Sexta etapa. Es importante formarnos en una catequesis, además de las humanas, de las virtudes cristianas de fe, de esperanza y caridad, que se inspire ampliamente en el ejemplo de los santos. Las virtudes cristianas definitivamente son el don que Dios concede a aquellas almas que han dispuesto su vida para dejarse guiar, amoldar, transformar por la gracia divina. Estas tres virtudes, en el caso de las teologales, la fe, la esperanza y la caridad, no actúan por sí solas en la vida del hombre. Es imperativo que el mismo hombre vaya cediendo en su corazón poco a poco al influjo de la gracia de Dios a través de estas virtudes. Padre, ¿nos podría hablar de las tres virtudes teologales? Sí, yo te hablo con mucho gusto. Son tres virtudes que no podemos adquirir con nuestro esfuerzo personal, con nuestro talento, con nuestra buena disposición, no podemos adquirirlas. Son infusas, nos las da el Señor, el Espíritu Santo nos las da generosamente, gratuitamente, porque quiere, porque nos ama. Por eso es muy conveniente llevar a los niños cuanto antes a recibir el santo bautismo, porque en el bautismo el Espíritu Santo se mete en el alma de la criatura y comienza a concederle esos dones, esas virtudes y tantas cosas más. Séptima etapa. Una catequesis del doble mandamiento de la caridad, desarrollado por supuesto en el Decálogo. Pero ¿quién es el hombre justo a los ojos del Señor? No. ¿Cuál es el corazón de la ley? Oh, Israel, amarás a tu Señor, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu fuerza. Este es el mayor mandamiento. Dijiste bien. No estás lejos del reino de Dios, José de Arimatea. Pero hay otro mandamiento, y este es no menos grande. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Son dos los grandes mandamientos que resumen en su totalidad la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen la ley y los profetas. Los primeros tres mandamientos están encerrados en el primer gran mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Los otros 7 mandamientos de la ley de Dios están encerrados en el segundo más grande de los mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es importante conocer la dimensión que estos mandamientos alcanzan para poderlos hacer vida y vida activa en la vida de cada uno de nosotros. Octava etapa. Una catequesis eclesial. Pues en los últimos intercambios de los bienes espirituales, en la comunión de los santos, es donde la vida cristiana puede crecer, desplegarse y comunicarse. Vivir en la dimensión eclesial es una de las riquezas más grandes que puede poseer el ser humano, puesto que se desarrolla en el marco de una comunidad. Así lo dispuso Dios cuando a través de Cristo Jesús instituyó lo que llamamos iglesia. El centro de toda la formación y la catequesis cristiana es Cristo. Nuestra fe es cristocéntrica y por la misma razón todo cuanto nosotros debamos conocer tiene que llevarnos a prefigurarnos en Cristo. Ya el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que estamos llamados a reproducir en nosotros la imagen de Jesús.
Es Cristo el modelo al cual debemos imitar. Primero, para poder vivir de acuerdo a las promesas de Dios. Y segundo, para poder exaltar nuestra dignidad, puesto que Jesús es el primero entre muchos hermanos, como diría el mismo apóstol Pablo. Por tanto, es importante que, primero, por medio de la fe, sepamos que Dios va a realizar sus promesas en nosotros. Dios, dice la misma Escritura, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios nos ha prometido una vida nueva y por medio de la fe tenemos que tener la garantía, la certeza, nos diría el autor de la carta a los Hebreos, de que Dios la va a cumplir. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas Dios interviene para bien, porque si por algo Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, fue por proteger tu dignidad y mi dignidad. Y no va a permitir Dios, si nosotros se lo permitimos, que nuestra dignidad sea pisoteada. Por eso debemos de cuidarla, porque Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para tu salvación y mi salvación. Además, también por las obras, amando a Dios y a los hombres, que es la doble dimensión del misterio de la caridad, del amor, del cual su santidad el Papa Benedicto XVI hablaba, Deus Caritas, es Dios es amor. Al decirnos claramente en qué consiste el amor que se realiza en el hombre. Un amor primero que de manera vertical nos lleva a establecer una relación personal y estrecha con Dios. Pero de esa relación brota la segunda expresión del amor, el amor a los prójimos. De hecho, la palabra de Dios nos enseña los 10 mandamientos, cuyas verdades o cuyas realidades están divididas en 2 partes. La primera parte, los primeros 3 mandamientos se refieren al amor que tenemos con Dios. Y los otros 7 mandamientos habla del amor que debemos expresar al prójimo. En esto, la enseñanza cristiana es tan delicada que nos dice la palabra de Dios en una de las cartas del apóstol San Juan, que no podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos a nuestro hermano a quien sí vemos. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos a desarrollar nuestra relación con Dios basados en una relación de verdadero amor, no del egoísmo, que busca solamente el bienestar personal. Recientemente oía a un cristiano decir una frase que tocó mucho mi corazón. Vivir el Evangelio implica renunciar a nuestros derechos y abrirnos solo a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, soy Jimmy Carranza y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la Iglesia Católica. ¿En qué creemos los católicos? Un espacio diseñado para que usted conozca y crezca más en su formación apostólica y espiritual. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get